Diosdado Cabello es el criminal más buscado en estos momentos por los Estados Unidos de América. Recuerden que Washington ofrece una recompensa de $25 millones por información que conduzca a su captura, a la captura del número 2 del régimen de Venezuela. Con esta fotografía, Washington insiste en que Diosdado Cabello es el más buscado. ¿Y por qué lo decimos hoy? ¿Por qué es importante recordarlo? Porque tras la captura de El Mencho en México, Diosdado se convierte en el otro gran objetivo de Estados Unidos por detener. Hay que tener en cuenta que las últimas horas han sido realmente complicadas para México después de que las Fuerzas Armadas de ese país acabaran con El Mencho por la presión de Estados Unidos. Donald Trump insistió en reiteradas ocasiones a Claudia Sheinbaum en que combatiera el narcotráfico. Esto es lo que ha ocurrido. Vean. ¡Póngase en el piso, abuelita! ¡No, Gachi, póngase en el piso! ¡Póngase en el piso! Señora, ¿está bien? ¿Qué hacen ahí? Es el tema que vamos a analizar hoy en Club de Prensa Washington. Por un lado, la captura del Mencho, que ha tenido esas terribles consecuencias en las horas posteriores en México. El cartel Jalisco de Nueva Generación desatado. Y por otro lado, los que siguen siendo objetivos prioritarios de Estados Unidos, como Diosdado Cabello. En la capital de Estados Unidos, Cristóbal Vázquez, bienvenido. Un gusto estar nuevamente en el programa. Es doloroso ver esas imágenes, ¿no? Y escuchar los gritos de dolor de la gente. La gente está aterrada en muchos estados de México. El cartel Jalisco Nueva Generación ha empezado a tomarse avenidas principales, quemar farmacias, bombas de gasolina, carros. Bueno, es un ambiente como de guerra civil el que se vive en este momento en México y la población está en la mitad, los civiles están en la mitad. De guerra contra el narco. ¿Hay guerra contra el narco en México? Sí, no. Responderemos hoy porque Claudia Sheinbaum en más de una ocasión dijo que ella no estaba dispuesta a librar una batalla, una guerra contra los narcotraficantes. También nos acompaña hoy desde Madrid Edgardo Pinel, abogado, periodista nicaragüense en la sección de internacional del diario El Debate de España. Bienvenido, un placer. Gracias, Roberto. Saludos desde Madrid. Hagamos balance de lo que han sido las últimas horas en México. 10 uniformados muertos, 22 sedes dañadas del Banco Bienestar en Jalisco. Además, Air Canada suspendió vuelos a Puerto Vallarta, 325 vuelos cancelados a esa ciudad y también a Guadalajara. Crímenes del cártel Jalisco Nueva Generación en 20 estados de México. Clases en escuela y universidades hoy canceladas al no poderse garantizar la seguridad. Negocios y medios de transporte totalmente incendiados. Edgardo Pinel, este es el balance de las últimas horas. ¿Por qué era tan importante acabar con El Mencho? ¿Y qué papel jugó la presión de Estados Unidos en esa operación de México? Bueno, yo creo que es un ejercicio de soberanía del Estado mexicano, lo que hemos visto en esta operación militar, policial, contra uno de los capos del narcotráfico, que tras la salida del juego de los anteriores capos, como el Zambada o como el propio Chapo Guzmán, habían ocupado espacios, en este caso, y fortalecido el cártel Jalisco Nueva Generación. Así que se trata de un ejercicio de soberanía del pueblo, del gobierno mexicano, de tratar de mandar también un mensaje interno, pero también externo a Estados Unidos, diciendo tenemos la capacidad de hacerlo si realmente lo queremos hacer. Lo que faltaba es ciertamente voluntad, como lo han dicho. Venimos de un gobierno de Andrés Manuel López Obrador, en el cual su política era de abrazos, no balazos, y lo que hemos visto es un trágico saldo por haber permitido una política de este tipo de permisibilidad ante el crimen organizado, que tengan tanto poder de fuego, al punto de que en esta operación militar el último saldo conocido es de casi 25 oficiales de la Guardia Nacional que murieron durante el operativo. Y esto es
tiene dos explicaciones. Una es por el cúmulo de tiempo que estos grupos organizados han actuado en México sin la acción y sin la contraparte del gobierno y del ejército mexicano, es decir, se ha permitido que se fortalezcan, pero también por las armas que llegan desde Estados Unidos, que es un tema pendiente que el gobierno del presidente Trump va a tener que tomar cartas en el asunto. Lo acabas de mencionar, la política abrazos, no balazos. Recordemos cómo la anunciaba y cómo presumía de ella Andrés Manuel López Obrador. Abrazos, no balazos. Se rieron, se burlaron. Lo siguen haciendo. Y puedo demostrar de que esto es lo mejor, que lo otro no funciona. Pues esa política hizo que hubiera 188.996 homicidios relacionados con el crimen organizado durante su mandato, que se convirtiera en el sexenio más letal de México, que el número de grupos criminales se duplicara de 76 en 2010 a 205 en 2020 y que los carteles de la droga pasaran de controlar 268 municipios en 2010 a controlar 531 municipios en 2021. La criminalidad en el mandato de Claudia Sheinbaum, también tenemos los datos, ha seguido siendo alarmante. Un aumento del 102% en el número de homicidios en Sinaloa durante su sexenio, vamos a verlo, y las desapariciones aumentaron un 15%. Además, escuchen a la propia Claudia Sheinbaum, decía en varias ocasiones que no está dispuesta a librar una guerra contra el narco. ¿O qué otros insumos de inteligencia fueron los que compartió el gobierno de los Estados Unidos con ustedes? No se puede decir mucho. Claudia Sheinbaum, guerra sobre el narco. Escuchemos esas otras declaraciones. Acaban de ver lo que ha ocurrido hoy en la rueda de prensa cuando la presidenta de México, le pedía al responsable militar de esa operación que no diera demasiada información. Pero hace semanas, vamos a recuperarlo y a recordarlo, Claudia Sheinbaum insistía en que no estaba dispuesta a combatir contra los narcotraficantes. El día de hoy ya hay más tranquilidad y hay gobierno, hay Fuerzas Armadas, hay gabinete de seguridad y hay mucha coordinación. Entonces pueden estar tranquilos de que se está resguardando la paz, la seguridad y la normalidad. ¿Debe la presidenta de México combatir o no al narcotráfico? Porque ella decía no estar dispuesta a hacerlo, finalmente lo ha hecho. Pues en Colombia y México han tenido una historia de cuando se enfrentan contra el narcotráfico, cuando se trata de tener mejores resultados frente a la criminalidad y el narcotráfico, en esa lucha abierta en contra del narcotráfico, pues los resultados no creo que terminen siendo tan positivos, ¿no? Gobiernos anteriores en México han querido librar una lucha abierta en contra del narcotráfico. Los resultados pues han sido bastante cuestionables en cuanto a números exactos. El crecimiento del narcotráfico en Colombia, cuanto a cultivos, en cuanto a producción de cocaína, como se da también en México, ha sido exponencial en los últimos años, estando o no en una guerra abierta contra el narco, y esa guerra al final ha terminado generando también mucha más violencia. Entonces, no sé, quedan muchas preguntas, entre ellas, ¿qué efecto real va a tener que acaben con el Mencho cuando las estructuras de narcotráfico de los carteles en México están tan aferradas, hay tanto vínculo con el gobierno, hay tanta corrupción, hay tanto poder económico, territorial, armamentista? Es que acá hay un tema, y es que muchas de las armas que aparecían en estos videos del cartel de Jalisco y Nueva Generación, cuando salían a decir estamos con el Mencho, que uno ve en redes sociales, son armas, son vehículos armados, son vehículos
vehículos blindados son armas de largo alcance que no se pueden comprar en México, que todas vienen de Estados Unidos. Entonces, por un lado, pues sí, se ataca y se acaba con la vida del Mencho, pero por otro lado, pues hay flujos de armas que vienen de Estados Unidos hacia México y eso está alimentando una guerra enorme que no es que el gobierno mexicano como ente propio pueda decir nos vamos en contra y ya logramos mitigar un poco la violencia en México. No, cuando tenés una frontera abierta y entrando armas a todo pulmón alimentando estos grupos terroristas, ¿no? Pero habrá que combatirlos, Cristóbal. Ya tienen las armas, entonces digo yo que habrá que combatirlos, porque si no, los datos durante los últimos sexenios son alarmantes del aumento de la criminalidad, cómo se ha disparado en México, los hemos visto, se han multiplicado los municipios donde operan los carteles de la droga, se han disparado los grupos criminales que hay en ese país. Entonces, Edgardo, quiero conocer tu opinión también al respecto. ¿Cómo se combaten? ¿Está dando ahora el gobierno mexicano pasos efectivos para acabar con el narcotráfico? Yo creo que sin admitirlo, ha declarado ya la guerra al narcotráfico para de alguna manera también aplacar las críticas que vienen desde Washington, para ganar tiempo frente a estas amenazas de la administración Trump de entrar directamente incluso en territorio mexicano para resolver un problema que desde el punto de vista de Washington no es capaz el gobierno mexicano de resolver. Entonces, lo que ha ganado Claudia Sheinbaum y su gobierno es tiempo y tratando de ganar legitimidad ante el público interno, pero también internacional, de que hay un ejercicio de soberanía, el Estado mexicano existe y está dispuesto a combatirlo. Obviamente los balances no son totalmente positivos cuando el combate es frontal. Claro que van a haber estadísticas más altas de violencia, de enfrentamientos, pero también la otra política de abrazos no balazos no ha demostrado o no demuestra ser efectiva, porque eso no deja de que los narcotraficantes, eso no impide a los narcotraficantes seguir fortaleciendo su negocio, tener más dinero y tener más armas. En ningún momento tampoco está comprobado de que la connivencia con el narcotráfico, la permisividad contra los grupos criminales es mejor opción que combatirlo. Así que creo que la mejor opción que tiene el gobierno mexicano por ahora es, aunque no lo diga y no lo admita, combatir el narcotráfico en México y, por supuesto, Estados Unidos apoyarlo en lo que tenga que apoyar. Hay dos versiones de los hechos, por un lado la que da Claudia Sheinbaum y por otro lado la que da la Casa Blanca a través de su portavoz Caroline Leavitt. Les ofrecemos las dos declaraciones, lo que ha explicado hoy la presidenta de México en rueda de prensa y lo que ayer decía Caroline Leavitt, porque Sheinbaum dice que esta operación se ha llevado a cabo total y exclusivamente por parte de las Fuerzas Armadas mexicanas, pero Caroline Leavitt habla de una cooperación. Las operaciones, todas las operaciones se realizan por las fuerzas federales. No hay participación en la operación de fuerzas de Estados Unidos. Lo que hay es mucho intercambio de información. Como lo hemos dicho aquí varias veces, el entendimiento con Estados Unidos se basa fundamentalmente en intercambio de inteligencia y de información. Estados Unidos brindó apoyo de inteligencia al gobierno mexicano para asistir en un operativo en Talpalpa, Jalisco, México, en el que se eliminó a Nemesio El Mencho Osequera Cervantes, un infame capo de la droga y líder del cártel Jalisco Nueva Generación. El Mencho era un objetivo prioritario para los gobiernos de México y Estados Unidos. El año pasado, el presidente Trump designó con razón al cártel Jalisco Nueva Generación como organización terrorista extranjera. Cristóbal, hubo cooperación en materia de inteligencia. Hubo cooperación en materia de inteligencia y seguramente en materia armamentista también. ¿Y por qué le cuesta reconocerlo a Claudia Sheinbaum? Pues yo creo que por esa posición que ha tomado Claudia Sheinbaum de tratar de distanciarse de alguna forma de Estados Unidos. Su base votante es una base que cuestiona mucho el gobierno de Trump, sus políticas poco autoritarias y discriminatorias en cuanto a los mexicanos y a los latinoamericanos. Por ende, aparecer como si esto hubiera sido algo conjunto en contra del narco, en medio también de esos vínculos tan cercanos y
que ha tenido el gobierno mexicano durante décadas con muchos carteles mexicanos, pues puede ser un poco sensible el tema de aparecer tan cercano a Estados Unidos. Lo que sí queda pues muy claro es que Estados Unidos de alguna forma se está beneficiando, por un lado, porque a través del tráfico de armas hacia el sur alimenta y arma a estos carteles, ¿no? Y por otro lado, también está vendiendo armas al gobierno mexicano. Entonces, le vende armas al enemigo y al amigo, y termina ganando el gobierno y la industria armamentista estadounidense, que sabemos que a cambio de mucha de la droga que está entrando del cartel Jalisco Nueva Generación, que se enfocaba mucho en traer fentanilo, pues a cambio están recibiendo muchas armas que vemos en esos videos y en esos documentales y en esos libros que se leen sobre el cartel Jalisco Nueva Generación. Veamos un poco hacia atrás, encendamos la máquina del tiempo de Club de Prensa, porque el 8 de enero Donald Trump aseguraba que los carteles de la droga mandan en México. Ofreció su ayuda a Claudia Sheinbaum y ella le dijo que no la aceptaba. Los carteles son los que gobiernan México. Realmente es muy triste de ver lo que está sucediendo en ese país, pero los carteles están mandando en México y matan 200, 300 mil personas en nuestro país cada año por las drogas. Más bien fue en el tono de, si ustedes quieren que los ayudemos a más con nuestras fuerzas en México, le dije, bueno, eso no. Ya se lo he comentado varias veces que eso no está sobre la mesa, pero seguimos colaborando en el marco de nuestras soberanías. Edgardo, ¿debe México aceptar la ayuda directa de Estados Unidos en materia de lucha contra el narcotráfico? Yo creo que es totalmente legítimo. El tema de tanto el narcotráfico como el terrorismo son crímenes transnacionales, son delitos transnacionales, es decir, trascienden a las fronteras. Las problemáticas que enfrentan en la región requieren soluciones de los países vecinos e involucrados en los problemas. Yo creo que definitivamente en México puede haber un tema de figureo, de decir efectivamente por un tema político interno, no querer trabajar o admitir un trabajo conjunto, pero es más necesario que nunca. Obviamente los ejércitos lo tienen, aunque no lo dicen públicamente o no entran dentro del tema del discurso político, pero a nivel militar siempre ha existido, incluso probablemente en el tema del gobierno de AMLO, aunque no hayan coincidido precisamente en la acción directa contra los cárteles, pero había cooperación y había trabajo conjunto, porque efectivamente son crímenes transnacionales. Y ahí yo quisiera aclarar, Roberto, el tema de mi crítica con el tema del armamento que están utilizando en México los narcotraficantes. Yo no creo que Cristóbal haya planteado esto, pero no estarían de acuerdo con lo que ha dicho, que pareciera como que hay una política deliberada, una política de Estado, de Estados Unidos, de vender armas al narcotráfico. Yo, al menos mi crítica se distancia a lo que ha dicho Cristóbal. Yo lo que creo es que hay un tráfico ilegal de armas desde Estados Unidos hacia México. No hay, desde mi punto de vista, una política deliberada de armar a los cárteles mexicanos por parte de Estados Unidos, y más bien lo que debe haber una solución activa y frenar ese flujo ilegal de armas. Quisiera aclarar ese punto porque es muy importante. Sí, sin embargo, hay que aclarar que la legislación estatal en muchos estados fronterizos es demasiado laxa. Por eso hablo del gobierno estadounidense, ¿no? Obviamente no me refiero a que el gobierno estadounidense está vendiéndole directamente armas a los carteles del narcotráfico. Sin embargo, ponen una legislación tan laxa cuando ni jóvenes de 18 años pueden comprar armas y revenderlas a los narcos, triplicando, cuadruplicando los precios de la venta y de la compra inicial de esa arma, que obviamente solo una de las tantas formas de poder filtrar armas al narcotráfico en México. Entonces, ahí hay una cantidad de complicidad por parte de Estados Unidos en cuanto a, además, la cantidad de droga que de las organizaciones criminales. Como dice Edgardo, Estados Unidos como país, como nación, desde luego combate la venta ilegal de armas. ¿De qué forma? ¿Tú crees que no lo combate? ¿De qué forma cuando tiene legislación tan laxa? Cuando hay legislación tan laxa en los estados, ¿de qué forma está combatiendo Estados Unidos si lo que hace es vender armas y uno va a un Walmart, uno va a una cantidad de locales y compra armas cuando quiera, como quiera? ¿De qué forma está Estados Unidos combatiendo ese flujo de armas hacia el sur? Que es que llegan hasta Colombia, Centroamérica, las maras están armadas con armas de Estados Unidos. Entonces, hay una complicidad enorme ahí de parte de Estados Unidos que, pues, por un lado,
termina generando y permitiendo que estas armas lleguen a la región, pero por otro lado también ayuda en inteligencia a que se luche esa guerra contra el narco en México, en Colombia y en otros lugares de la región. No sé, tienen rabo de paja, me parece a mí. Bueno, yo creo que hay que poner el foco sobre las organizaciones criminales, que son las que han salido a quemar México en las últimas horas y las que están causando un gran daño en la región. Pero son también las que tienen una cantidad de cuentas de bancos acá y una cantidad de millones de dólares acá en paraísos, bueno, en ciudades. Cristóbal, los cabezas de las organizaciones criminales están en la lista OFAC con las cuentas bancarias congeladas. Hay una recompensa por la captura de muchos de ellos, entre otras del Mencho, a quien, por cierto, Estados Unidos tenía el objetivo de capturar vivo para interrogar. Hablamos también de la connivencia entre las organizaciones criminales y los gobiernos mexicanos. Sí, claramente. Hablamos de la presunta financiación ilegal de las campañas de Morena por parte de las organizaciones criminales. Sin duda. Entonces, ¿qué gobierno está siendo más laxo con las organizaciones criminales? No, sin duda. ¿El de Estados Unidos, que las está combatiendo y lo intenta hacer militarmente incluso en la región? ¿O el de México, que presuntamente habría aceptado financiación ilegal? Es que hay un policía amenazado por el Mencho, y hemos escuchado todos la conversación, que aceptaba quitar agentes para que pudiera operar ilegalmente. ¿Qué gobiernos están más en sintonía con las organizaciones criminales? Que estén más o menos, no sé, pero que sin duda hay una complicidad de parte de Estados Unidos, es enorme, demostrada, y hay una literatura enorme. Claro, es que yo no lo estoy cuestionando. Yo no estoy cuestionando el tema de México, no, claramente, y lo dije desde el principio, pero eso no quita la responsabilidad que tiene Estados Unidos en esta guerra contra el narcotráfico en México y en Colombia, donde tiene gran complicidad, no solamente porque es el país que más consume, sino porque es demasiado laxo en el tipo de prebendas que le da para que esa droga siga llegando acá y en el consumo. ¿Por qué no se ataca, por ejemplo, una cantidad de formas de atacar el consumo acá en Estados Unidos para seguir alimentando esas guerras que nosotros luchamos en México y en Colombia? Es otro tema. El tema es el Jalisco Nueva Generación, pero creo que la complicidad de Estados Unidos en esta guerra contra el narcotráfico es demasiado cuestionable y es demasiado evidente. Discrepamos, Cristóbal. Escuchemos lo que dice Bukele, Nayib Bukele, porque él sí ha sido capaz de poner fin a la criminalidad en su país. Y tras estos hechos en México, plantea algo tan interesante como que, bueno, los gobiernos tienen la capacidad realmente de combatir y de acabar, como él ha hecho, con los grupos organizados. Edgardo, dice Bukele, hay una excepción, no se puede combatir el narcotráfico cuando existen vínculos con los gobiernos. ¿Por qué en El Salvador se ha acabado con la actividad criminal y en otros países como México parece imposible? Bueno, las realidades de cada país son distintas. Obviamente El Salvador es mucho más pequeño. Estamos hablando de México, que es un país federal, un país más complejo, un país fronterizo que comparte retos con Estados Unidos, pero realmente lo que se ha demostrado en El Salvador también es que hay una determinación, un compromiso político del gobierno de ejercer la ley y el orden. Cuando un Estado, cuando un gobierno renuncia a ejercer la ley y el orden, que son las bases del progreso, los criminales acampan a sus anchas, y eso es lo que hemos visto en los últimos años en México. La permisividad, la complicidad e incluso la financiación de las campañas políticas, de los partidos políticos, hace que los gobiernos estén comprometidos con el crimen organizado. Y eso es algo que no se puede justificar, no se puede, en este caso, plantear o poner equivalencias entre quien está legítimamente frente a un gobierno y quien está en la clandestinidad, en la oscuridad, que son los criminales. Obviamente muchas veces hay vasos comunicantes, pero hay que ponerlo por lo menos en voluntad política, como lo ha hecho Bukele en El Salvador, de decir claramente estoy dispuesto a ejercer el ejercicio de soberanía, el ejercicio de poder y hacer que la ley y el orden prevalezca. Creo que en México hace falta eso. Lo importante, que se acabe con el narcotráfico, que se pongan todas las herramientas a disposición de la lucha contra el narcotráfico que tanto daño causa en la región.